el norte de Haití, cerca de una ciudad que se llama el Cabo Haitiano, en las estribaciones de una gran montaña, se alzan unas ruinas imponentes. Son las ruinas de una inmensa fortaleza, levantada en una altura y en unas circunstancias de dificultad de terreno extraordinarias, que es lo que queda de la inmensidad de palacios y de fortalezas que construyó a principios del siglo XIX el famoso rey Enrique I, Enrique Cristóbal, que se transformó en rey de Haití y que creó una corte sumamente curiosa a principios de este siglo. Había construido una serie de palacios de un lujo extraordinario, de los cuales la mayor parte han desaparecido, y había construido esa ciudadela, que era una especie de refugio final, donde él pensaba poderse encerrar en caso de emergencia extrema y defenderse indefinidamente. ¿Quién era este hombre y qué representaba este hombre? Era un antiguo esclavo, era un africano, nacido no en Haití, había nacido en una de las islas del dominio británico en las Antillas, en Granada, y había tenido una historia extraordinaria como la tuvieron una otra cantidad de antiguos esclavos que fueron los que dirigieron y personificaron la gran rebelión que terminó por darle a Haití la independencia. Este hombre se había coronado rey en 1811. Todo esto tiene un aspecto pintoresco que mucha gente lo ve de una manera casi risible, porque él trató de imitar la pompa y el lujo de las cortes europeas. Y entonces allí en esos palacios que él había construido y que le había puesto nombre incluso de los palacios de los reyes de Europa, por ejemplo, uno de los mejores palacios que tenía y de los más extraordinarios se llamaba Sanssouci, en recuerdo del palacio de Federico el Grande, y había establecido una etiqueta de corte que estaba copiada de la etiqueta de la corte inglesa y de la corte que había creado Napoleón en Francia. Él hace exactamente algo parecido a lo que había hecho Napoleón. Él se proclama rey, se proclama Enrique I, con todo ese poderío, establece toda una etiqueta muy estricta, crea una nobleza que se compone de 4 príncipes, de una docena de duques, de unos 18 condes, varones, caballeros, crea una orden a imitación de la Legión de Honor, con la que distingue a sus caballeros, que es la orden del rey Enrique, hace a su mujer, pues, desde luego la reina, designa a su hijo el príncipe heredero, y establece todo un aparato sumamente curioso. La gente sonríe a veces, porque claro, esos duques y esos condes y esos príncipes eran antiguos esclavos, y que él los había promovido con trajes sumamente pintorescos, porque así como Napoleón creó toda una vestimenta de corte muy aparatosa, Cristóbal va a repetir esto y a imitar esto en su corte del norte de Haití, y va entonces a crear trajes con plumajes, con sedas blancas, con colores de todas clases, con bandas de condecoraciones, con precedencias de corte sumamente complicadas, acaso tanto o más que la de las cortes más antiguas de Europa. En el fondo de todo esto, claro, hay algo de caricaturesco, es fácil sonreír, la gente se ríe incluso porque entre los títulos nobiliarios había un duque de la mermelada y un conde de la limonada, pero no era porque era conde de la mermelada o de la limonada, era porque él les daba, como lo hacían en Europa también, el título de los lugares de donde eran y donde eran señores, y la mermelada y la limonada eran lugares de Haití, lugares en que había habido grandes plantaciones, de modo que él les da estos títulos, no de una manera risible como lo vemos hoy en día. Y en el fondo de todo esto hay algo que es importante ver. Estos eran antiguos esclavos. Este era la primera vez en la historia del mundo que una rebelión de esclavos tenía éxito. No lo había tenido nunca, ni desde Roma. Y es la primera vez también que se crea un país negro independiente. Eso no había ocurrido hasta entonces. Y es además, y es muy curioso, y esto lo olvidamos con facilidad, el segundo país que se independiza en el continente americano. Después de los Estados Unidos, el primer país que se independiza es Haití. Todo este proceso merece la pena verlo y analizarlo, porque sobre él pasamos con cierta ligereza. En primer lugar, habría que decir que Haití era la más rica, la más codiciada, la más productiva colonia que tuvo Francia. Hoy en día solemos asociar a Haití, la visión de Haití, con pobreza, con escasez. Sin embargo, hasta fines del siglo XVIII, Haití era la más envidiada colonia. Francia tenía en Haití su posesión más importante. Haití producía cantidades gigantescas de azúcar, de ron,
de melazas, de café, de añil, de modo que era una colonia sumamente productiva, acaso la más productiva que había en el Caribe y en las Antillas. Y para Francia era muy importante. Desde luego, esa colonia, ¿en qué consistía? En una parte de la famosa isla, que fue la primera isla donde se establecieron los españoles en el Caribe, la isla que llamaron ellos Española. Esa isla llamada Española, y que más tarde se llamó Santo Domingo, por el proceso de las luchas y de las aspiraciones de los poderes imperiales, una parte de ella cayó en manos de Francia. Esa parte que cayó en manos de Francia, muchas veces España trató de sacar a los franceses y no lo pudo, y entonces allí se creó una colonia francesa que se llamó durante todo el tiempo Santo Domingo también, de modo que había un Santo Domingo francés y un Santo Domingo español, o perteneciente al Imperio Español. Ese Santo Domingo francés llegó a estar en gran parte compuesto de esclavos africanos. El predominio numérico era gigantesco. Se calcula que de una población que no debía pasar de 500.000 habitantes, 400.000 más o menos eran esclavos traídos de África, pero ya nacidos, claro, en gran parte en el continente, nacidos en la isla, que hablaban francés como lengua materna. El sistema era desde luego un sistema esclavista de plantación, plantaciones muy grandes, muy extensas, muy organizadas, y posiblemente las mejor organizadas y las más productivas que conocía toda esa región de las Antillas, de modo que era una gran riqueza para Francia. Esa colonia, que tenía dentro un problema racial grave y social al mismo tiempo, primero porque reposaba en la esclavitud de la inmensa mayoría de los habitantes, en segundo lugar porque había una división racial muy marcada y muy desproporcionada. La inmensa mayoría eran esclavos africanos, hijos de africanos, descendientes africanos en esclavitud. Luego había una parte muy pequeña, que eran los que llamaban emancipados, en que había esclavos que habían logrado la emancipación por que el amo los había hecho así, porque ellos habían logrado con su trabajo hacer la manera de comprar su libertad, pero era un número relativamente muy pequeño. Luego había la clase de los mulatos, que eran los mestizos de blanco y de africano, que era una clase tampoco muy numerosa, pero sí muy importante, porque desde luego había profesionales, entre ellos tenían un nivel educativo más alto y eran libres. Y por último habían los blancos, y los blancos se dividían en dos clases, lo que llamaban ellos en francés los grandes blancos, que eran los blancos ricos, los dueños de plantaciones de caña, que la mayoría de ellos vivían en Francia y no en Haití, y lo que llamaban los pequeños blancos. Los pequeños blancos eran los que no tenían este dinero y que hacían menesteres inferiores, eran pequeños funcionarios, pequeños comerciantes, gente de ese nivel. De modo que todo esto establecía una diferencia de castas muy importante dentro de la vida haitiana. Pero en Haití va a ocurrir un hecho que es definitivo, es decir, ocurre en Francia la Revolución Francesa, en 1789, y se proclaman los derechos del hombre. ¿Qué va a pasar con un país que proclama en su metrópoli la república, la igualdad y la libertad y la fraternidad de todos los hombres y los derechos del hombre, y una posesión colonial que reposa sobre la esclavitud? Hay una contradicción evidente. Entonces empiezan a moverse intereses. En primer lugar, los de los grandes blancos, que eran pues los dueños de plantaciones, que aspiraban a una cierta autonomía e independencia con respecto a Francia, pero claro, conservando el régimen esclavista, que para ellos era muy importante. Luego había desde luego, en una forma mucho menos visible, la aspiración de los mulatos a igualarse con los blancos, a que les dieran un tratamiento igual. Y por último había la inmensa masa de los esclavos, que esos no tenían expresión, pero que era evidente que querían salir de aquella situación y que lo deseaban de un modo evidente y vehemente. Entonces, claro, todo esto entra en ebullición cuando se sabe que en la metrópoli ha habido una revolución, que esa revolución proclama la igualdad de los hombres, y desde luego todo eso abre la posibilidad de aspiraciones inmediatas. No vamos a entrar aquí en los detalles de cómo pasa todo esto, pero lo que ocurre, y es importante porque es un punto de partida, es que el año de 1791 ocurre una inmensa insurrección de los esclavos. Había habido antes en Haití insurrecciones que habían sido dominadas, pero esta no, esta se extiende de un modo terrible, reviste caracteres de odio racial espantoso, provoca destrucción e incendio de plantaciones y no puede ser sometida. Las tropas francesas y la ayuda que podía haber en la colonia para Francia es impotente para dominar esto. De modo que se crea un estado de insurrección general. Y en ese estado de insurrección general van a salir unos hombres muy importantes. De aquellos esclavos que no tenían ninguna experiencia, ni política ni militar, van a salir jefes militares y políticos.
van a salir hombres de gran capacidad, entre ellos uno, el más importante de todos ellos posiblemente, que se llama Toussaint Louverture. Toussaint Louverture era igualmente un antiguo esclavo, era negro, y él va con un gran talento, con una gran capacidad, va a asumir la jefatura de aquella rebelión de los esclavos que no tenía mucho sentido, que no tenía mucha orientación, que había sido una cosa un poco espontánea, y él lo va a organizar, lo va a encuadrar, le va a dar una orientación, le va a dar una jefatura y le va a dar una fuerza, desde luego. Él va a constituir un ejército y él va a ser el jefe de ese ejército. Y junto a él van a surgir otros hombres, van a surgir una serie de hombres muy importantes de los antiguos esclavos, de toda esta gente y de los antiguos mulatos despreciados. Ahí van a salir generales, van a salir jefes de tropas, van a salir políticos muy hábiles. Toussaint Louverture, que es sumamente hábil, muy valeroso hombre, muy audaz, muy inteligente. Él logra mantener su fuerza, logra negociar con los franceses, logra que lo reconozcan los franceses. Trabaja un poco a caballo entre la parte española de la isla y la parte francesa. Los españoles lo ayudan a veces. Llega a tener el reconocimiento de un título de general reconocido por España, que más tarde reconoce Francia también. De modo que él se transforma en un general. Y en un general que está rodeado de todo su cuadro, de todas sus tropas y de toda su gente. Y la organiza, no solamente militarmente de un modo efectivo, sino que además se maneja con mucha habilidad diplomática y política para lograr que no perder su fuerza y no perder su papel dentro de la colonia. Esta serie de cosas llevan a convertirse a Toussaint Louverture en el hombre de Haití. Ese hombre de Haití con quien los franceses tienen que negociar, a quien tienen que reconocer, a quien terminan incluso por reconocerlo como gobernador general de Haití, claro, en nombre de Francia, pero de hecho no nombrado por Francia, sino dependiente de lo que él representaba y de lo que él tenía. Él tenía una visión un poco curiosa con respecto a la independencia. Él no creía que la independencia había que lograrla de inmediato. Él pensaba en esa autonomía, en que ellos dominaban Haití, en que él era el hombre que manejaba Haití, pero sin romper el vínculo con Francia, porque él tenía temor de los ingleses que estaban cerca y que podían conquistar Haití. Y él pensaba que era más inteligente y más hábil mantener el vínculo con Francia. Claro que esto no va a durar. Junto a él surgen otros hombres. ¿Quiénes son esos hombres? Surge otro antiguo esclavo que se llama Dessalines, hombre de inmenso valor, de mucha audacia, pero mucho menos inteligente y capaz políticamente que Toussaint Louverture. Y surgen además otros hombres distintos, entre ellos este famoso Henri Christophe, o Enrique Cristóbal. Este Enrique Cristóbal no había sido esclavo, pero él había trabajado en la misma ciudad del Cabo Haitiano, allí en el norte, como gerente de un pequeño hotel. Esa era toda su experiencia. Era analfabeto, la mayoría de ellos no habían tenido educación ni habían tenido manera de tenerla, pero era de una extraordinaria inteligencia natural, de un valor muy grande, de una energía increíble y de una voluntad tenaz, extraordinaria. De modo que con estas virtudes este hombre se convierte en un jefe militar importante, es uno de los hombres que se destacan junto a Toussaint Louverture y que va a desempeñar un gran papel. El otro es un mulato que se llama Pétion, el famoso Alejandro Pétion. Este Pétion es igualmente otro de las figuras que surgen allí, de modo que surge Dessalines, surge Cristóbal y surge Pétion, a la sombra de la figura de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture termina por enredarse con Francia difícilmente, porque cuando Napoleón asume la función de primer cónsul, considera que la rebelión de Haití no es tolerable, que es muy peligrosa. Todas las colonias en el Caribe y fuera del Caribe, las españolas y las inglesas, veían con pavor lo que allí había pasado. Pensaban que esa rebelión de los esclavos que tenía éxito se iba a propagar. Los ingleses en Jamaica la veían con temor, los españoles en el resto del Caribe la veían con temor, de modo pues que era una situación difícil. Sin embargo, con todo eso, resuelve Bonaparte enviar una expedición de 16.000 soldados franceses, una expedición muy grande, la más grande probablemente que llegó nunca a toda esa zona del Caribe, bajo el mando de un general francés que era su cuñado, casado con su hermana Paulina Bonaparte, el general Leclerc. Esa expedición parecía que debía aplastar aquella rebelión, y no es así. Con la habilidad de Toussaint Louverture logra mantenerse, enfrenta en gran parte a Leclerc, negocia con Leclerc, y por último termina pues por no poder Francia aplastar aquella rebelión, fracasa finalmente la expedición de Leclerc, en primer lugar por la resistencia muy hábil que le opone y la habilidad de Toussaint Louverture, y en gran parte por la fiebre amarilla que diezma a las tropas francesas y europeas no acostumbradas a aquel clima. De modo que todo esto va a ser una causa del fracaso de esa expedición.
De modo que al fracasar la expedición de Leclerc, que es el esfuerzo más grande que hace Francia ya hacia el año de 1800, es evidente que Haití no va a poder ser dominado nuevamente y que lo más que Francia puede lograr es negociar con estos dirigentes de la rebelión de los esclavos para lograr un vínculo con Francia más o menos tenue. Esto es lo que hubiera podido lograr Toussaint Louverture, pero los franceses con mucha torpeza tratan de engañar a Toussaint y por último lo ponen preso, y el año de 1801 lo mandan a Francia y en Francia lo ponen preso en una fortaleza y allí muere. De modo que queda perdido el único jefe que podía tener una visión y una capacidad para negociar. Entonces surgen todos estos otros jefes segundos que estaban allí, entre ellos Dessalines, que era un hombre de gran arrojo, de gran valor, pero al mismo tiempo un hombre de mucha violencia, no tenía en nada las virtudes políticas y diplomáticas de Toussaint. Y entonces con Dessalines la cosa cambia, se precipitan los acontecimientos y el año de 1803 Haití proclama su independencia. Es decir, es el primer país fuera de los Estados Unidos que proclama su independencia en el continente americano. Y esa independencia no la pierde más nunca. Esa independencia se mantiene con circunstancias difíciles, pero se mantiene. Pero ¿qué pasa dentro de Haití? Entonces surge el gran problema de quién va a ser el jefe. Momentáneamente Dessalines parece que puede ser ese jefe, pero Dessalines es un hombre cruel, es un hombre violento, es un hombre sin matices políticos y desde luego se enajena muchas voluntades que estaban latentes en aquella sociedad multirracial y además con intereses muy encontrados y con muy poca educación política. Y entonces se establece, a la muerte de Dessalines, a quien asesinan, hacen una emboscada y lo matan, se establece una distancia entre el norte y el sur de Haití. En el norte, que gira en torno a la ciudad del Cabo Haitiano, está el poder de Cristóbal, de Enrique Cristóbal, que es el jefe militar y el jefe político más importante allí, que domina toda esa región norte. En cambio, en la parte sur va a surgir un hombre de otra mentalidad distinto, que es un mulato, que es Alejandro Pétion. Alejandro Pétion es un hombre de ideas liberales, muy distinto en carácter y en manera de proceder de lo que era Cristóbal, que no va a querer someterse a Cristóbal. De modo que va a terminar finalmente por crearse dos centros de poder separados. El de Pétion en torno a Puerto Príncipe y a Jacmel y a la parte sur de Haití, y el de Cristóbal en el norte en torno a la ciudad del Cabo. De modo que se divide prácticamente en dos países. Hay guerra entre ellos continuamente, hay tentativas del uno de dominar al otro, del otro de derrocar al uno, pero no tienen éxito y eso se prolonga por varios años. De modo que cuando se proclama la independencia en 1803, poco después se divide Haití. Y entonces Cristóbal asume una presidencia vitalicia en el norte, cosa que hace también en el sur Pétion, pero claro, Cristóbal se le ve claramente que él camina hacia la monarquía. Él camina hacia la monarquía por varias razones. Tal vez él piensa, y hay que pensar la época en que él actúa, que lo que predomina en el mundo es la monarquía y que si él quiere asumir para sus esclavos recién liberados una dignidad plena, él tiene que crear una monarquía negra, una monarquía que pueda tratar de igual a igual a las monarquías europeas, pero que le dé toda esa dignidad que les había negado la esclavitud en 300 años a los africanos en el nuevo continente. De modo que en el fondo esto no es una locura delirante como puede uno verla por fuera. En el fondo de esto hay una profunda aspiración al reconocimiento y a la dignidad. Él se proclama rey vitalicio ya antes que el Dessalines se había proclamado emperador, que había sido el primero que había hecho ese gesto, pero Dessalines termina en catástrofe y lo asesinan. De modo que él hace un proceso lento por el cual de esa presidencia vitalicia pasa a la monarquía. El año de 1811 él se proclama rey en la ciudad del Cabo y crea esa corte, crea esa nobleza, crea todo ese aparato de Estado, muy pintoresco nos parece a nosotros, pero en el fondo lo que era una desesperado deseo de afirmación de dignidad. Él se erige en rey, él va a ser el igual de los reyes de Europa, del rey de Inglaterra, del restaurado más tarde rey de Francia, del zar de Rusia con quien entra en tratos. De modo que todo esto era muy importante para quienes venían de la esclavitud y habían vivido en la esclavitud. Era un salto gigantesco de la negación de todo derecho, de toda dignidad, a la más alta dignidad que la civilización occidental reconocía, que era la de los reyes y la de las cortes reales. De modo que en el fondo él buscaba esto y en esa especie de parodia que a rato nos hace sonreír hay una cosa respetable y conmovedora. Cristóbal se proclama rey en el año de 1811 y establece un régimen sumamente duro,
¿Por qué establece un régimen duro? Cristóbal era un hombre que tenía una visión política muy importante. Él pensaba que Haití no podía ser libre si Haití no creaba una disciplina social. Y él intenta crear esa disciplina social de un modo muy primitivo, si podemos verlo con la luz de hoy en día, pero muy efectivo. Él ha terminado con la esclavitud, desde luego, no puede volverse a la esclavitud. Pero él ve que inmediatamente que los esclavos han sido libres, han abandonado el trabajo y que la producción de Haití ha bajado. Y él piensa que si la producción de Haití baja, Haití no puede vivir, Haití no puede ser independiente, no puede tener porvenir de ninguna especie. Entonces él crea un sistema de trabajo forzoso prácticamente. Nadie puede abandonar su trabajo. Todo el mundo está obligado a trabajar. Nadie puede mudarse de un sitio para otro. De modo que él establece unas especies de campos de trabajo en torno a las antiguas grandes propiedades europeas y logra el milagro de hacer que la producción no solamente no baje, sino que suba. ¿Pero a qué precio lo logra? Lo logra al precio de una nueva esclavitud. Claro que no era una esclavitud, digamos, jurídica y formalmente establecida, pero una esclavitud de hecho. De modo que la situación del trabajador del campo que había sido esclavo, del africano sometido, se encontraba con que después de la independencia y después del rey Cristóbal y todo esto no había mejorado su situación. Él no tenía libertad, él estaba atado a la tierra y estaba obligado a trabajar, y había inspectores que lo castigaban y hasta con pena de muerte se castigaba el abandono del trabajo o el poco rendimiento en el trabajo. Al mismo tiempo él se preocupa por la educación y empieza a traer profesores y maestros muy distinguidos de Francia y de los Estados Unidos para crear una clase dirigente que pueda asumir el gobierno de Haití y seguir adelante aquella empresa. Y ese es el esfuerzo que él trata de realizar y realiza con mucha tenacidad, con mucha inteligencia, con una energía extraordinaria, porque era un hombre de energía inagotable y extraordinaria, que lo lleva pues a poder mantener aquello por varios años. ¿Cuántos años dura el reino de Cristóbal? Va a durar 9 años, no es poco tiempo. Y ha podido durar mucho más. ¿Por qué no dura mucho más? Por una circunstancia personal, porque Cristóbal sufre un ataque, se le paraliza medio costado, un ataque de hemiplegia, y se inutiliza. Desde luego esto rompe toda aquella pirámide que reposaba exclusivamente en su presencia, en su energía y en su voluntad, y que por lo demás él no había logrado crear instituciones ni tenía tiempo para haberlas creado. Es en ese momento cuando se precipita la crisis final que va a traer la caída de Cristóbal. Pero antes, en ese Haití dividido, es bueno pensar que el gran rival de Cristóbal es Petión. ¿Y quién era Petión? Petión era el amigo de Bolívar. En esos años llega a Haití, en los años en que Cristóbal es rey en el norte y Petión es presidente en el sur, llega Bolívar el año de 1815, cuando ha salido de Venezuela con el desastre de la Segunda República, buscando auxilio. Y Petión le da auxilios. Hemos estudiado los venezolanos muy poco la influencia que debió tener en Bolívar la observación de lo que pasaba en Haití, la experiencia vivida de lo que había sido la independencia de Haití, el espectro de la guerra social que había ocurrido en Haití. Y esto explica probablemente, no solamente por un compromiso moral hacia Petión, que evidentemente lo hubo, el afán que tuvo Bolívar al regresar a Venezuela de proclamar la libertad de los esclavos. Él regresó de Haití con una visión de que había que eliminar la esclavitud rápidamente. Y lo hizo así, al regresar a Venezuela, decretó la libertad de los esclavos y repetidas veces lo siguió repitiendo y proclamando. Esto sin duda era el eco en él de lo que había visto en el tiempo que permaneció en Haití bajo la protección y la ayuda de Petión en el sur. Petión muere antes que Cristóbal, muere el año de 1818. Cristóbal sigue de rey, pero claro, está sustituido Petión en el sur y Cristóbal no logra dominar el sur, aun cuando él aspira a hacerlo. Y el año de 1820, en una gran ceremonia pública, le ocurre este ataque, un ataque circulatorio que le paraliza medio cuerpo. Esto lo coloca en una situación insostenible. Él se encierra en su palacio de Sanssouci, pero fomentado por la gente que está en el sur, por los herederos de Petión, que ven la ocasión de oro, por las ambiciones de aquella nobleza que él había creado, de aquellos generales que lo habían acompañado, que ahora piensan que ha llegado el turno de ellos, todo aquello se va a desmoronar rápidamente. De modo que la situación no dura prácticamente sino un mes o 2 meses. Encerrado en Sanssouci, en su palacio, Cristóbal pretende seguir gobernando y seguir manteniendo aquello con una energía extraordinaria, no podía moverse casi, hasta que empieza la insurrección. Se alzan batallones en El Cabo, se alzan batallones en otras ciudades,
y él se ve obligado a ver qué hace. Hay unas escenas realmente que son grandiosas. Hay un momento en que él resuelve, paralítico como está, paralizado de medio cuerpo, formar su tropa allí en el gran patio de Sanssouci junto a la ciudadela y salir a caballo a la cabeza de ellos. Y entonces forma las tropas, sale con su uniforme, se ha hecho dar un baño de 2 horas en ron vivo, con pimienta y con todo lo que puede para ver si excita sus músculos, y luego lo visten de uniforme y sale a montarse en el caballo, y aquel hombre que no está movido sino por la voluntad, cuando ya se va a acercar para montarse en el caballo y ponerse al frente de las tropas, cae al suelo. Lo recogen, lo llevan al interior del palacio y ya él comprende que no tiene más que hacer. Él tuvo siempre una bala de plata con él. Esa bala de plata la había mandado a hacer para matarse en caso de extrema necesidad. Y allí, en el gran salón de su palacio, con toda aquella pompa, viendo que aquello se desmoronaba, él no quiso esperar el momento terrible en que lo iban sencillamente a echar de aquella posición que él había ganado con su valor y con su inteligencia. Y se disparó un tiro al corazón y se suicidó el año de 1820. Desde luego, esto derriba el reino de Cristóbal. Las masas penetran en aquellos palacios y los saquean y los destrozan. De ellos no queda prácticamente nada. Lo único que queda es la imponente fortaleza de la ciudadela, que es todavía algo que sobrecoge y admira a quien se acerca. Es una de las construcciones más audaces que se hizo en todo el Nuevo Mundo y es un testimonio de aquella voluntad de poder, de aquella voluntad de afirmación y de aquella voluntad de dignidad que encarnó este hombre, que merece algo más que la sonrisa con que se le distingue, que fue sin duda una figura muy importante, uno de los fundadores de la primera república de esclavos que se fundó en el mundo, y que es realmente un hombre digno de una consideración más seria y más sólida que la que comúnmente se le da. Enrique Cristóbal, Enrique I, como él quiso llamarse y como se hizo llamar toda su vida, gran figura pintoresca y reveladora de ese mundo contradictorio y rico, de influencias de toda índole que es el mundo del Caribe. Muchas gracias y hasta la próxima.